A ver, pensemos en esto un segundo. Casi todos pasamos años y años en la escuela. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar para qué sirve de verdad? Vamos a analizar juntos esas fuerzas un poco invisibles que le dan forma a la educación y quizá, solo quizá, descubramos que es algo muy distinto a lo que creíamos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Por un lado, nos cuentan la historia de que la escuela es la llave para el éxito, para un futuro mejor. Pero por otro lado, la realidad a veces se siente, mucho más complicada. Justo esa tensión es la que vamos a desentrañar. Arranquemos con la promesa que todos conocemos, esa idea tan optimista. La escuela como el gran nivelador, el lugar donde no importa de dónde vengas porque la educación te da las herramientas, como una escalera, para que puedas llegar tan alto como quieras. Para entender esta idea, tenemos que hablar de los funcionalistas, sociólogos como Emil Durkheim. Ellos veían a la sociedad como si fuera un cuerpo humano, y para ellos, la escuela es como el corazón o el sistema circulatorio, un órgano vital que bombea los valores y las habilidades que se necesitan para que todo el cuerpo social se mantenga sano y funcionando en armonía. Según esta visión, la escuela tiene 3 trabajos clave. Primero, la socialización, enseñarnos las reglas del juego para que todos juguemos a lo mismo. Segundo, darnos las habilidades prácticas para el mundo laboral. Y tercero, la asignación de roles, o sea, ponernos en el lugar donde mejor encajamos según nuestro talento. Suena como una máquina perfecta, al menos en teoría. Y claro, todo esto nos lleva a esa palabra tan importante, meritocracia. Un mundo donde lo que cuenta es tu esfuerzo y tu talento, no tu apellido. La educación sería la gran inversión que hace posible ese sistema justo. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿realmente es un juego con las mismas reglas para todos? Bueno, pues ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Pasemos a una perspectiva que le da la vuelta por completo a esta visión tan optimista. Una que ve la escuela no como una escalera para subir, sino como una máquina que nos mantiene justo donde estamos. Y aquí tenemos la visión opuesta, muy inspirada en pensadores como Marx. Esta postura dice: un momento, la escuela no es para nada neutral. Al contrario, funciona como un altavoz de las ideas de la clase dominante, enseñándonos a ver el mundo de una forma que, al final, mantiene a los que tienen el poder en el poder. Entonces, como vemos, tenemos 2 visiones que chocan de frente. Para una, la escuela es la solución a la desigualdad. Para la otra, es parte del problema. A esto se le llama el principio de correspondencia. Pensemos un poco. Los horarios súper estrictos, obedecer a la autoridad, trabajar por una calificación, la verdad no es tan diferente de la estructura de una oficina o una fábrica, ¿no? Según esta visión, la escuela no solo enseña matemáticas o historia, nos entrena para ser trabajadores dóciles. Pero esperen, que hay más. Otra teoría crítica, esta vez inspirada en Max Weber, dice que a veces lo importante no es lo que se aprende, sino el papelito que te dan al final, el diploma, la credencial. A esto se le conoce como inflación de credenciales. Fíjense en la tabla, hoy en día se necesita un título universitario para trabajos que antes solo pedían la secundaria. ¿Y por qué? ¿Acaso los trabajos son mucho más complejos ahora? No siempre. Muchas veces el diploma funciona como una barrera, como un filtro para mantener a ciertos grupos adentro y a otros afuera. Ok, entonces, si las escuelas están clasificando a la gente, ¿cómo lo hacen exactamente? Y ojo, porque no es solo una cuestión de dinero, se trata de saber moverse en un laberinto de reglas culturales y de lenguaje que nadie te explica. Aquí es donde entra un concepto clave del sociólogo Pierre Bourdieu, el capital cultural. Y no estamos hablando de dinero. Es la forma de hablar, los modales, los libros que se leyeron en casa. La escuela valora y premia la cultura de la élite, y hace que parezca que quienes la tienen son más inteligentes, cuando en realidad simplemente empezaron el juego con ventaja. A eso Bourdieu lo llamó violencia simbólica. Es como si en la escuela se hablara un idioma y en casa otro. El código elaborado, el lenguaje formal de los libros, choca con el código restringido, más informal y propio de muchas familias. Ese simple desajuste puede poner a un estudiante en desventaja desde el primer día de clases. Y por si fuera poco, está lo que llaman el currículum oculto. Esto es fascinante. No está en ningún libro de texto, pero se aprende todos los días. A levantar la mano para hablar, a ser puntual, a competir con los demás. Son todas esas lecciones no escritas sobre cuál es nuestro lugar en el mundo. Ahora, acá viene lo realmente interesante. ¿Cómo se ven todas estas fuerzas gigantescas en el día a día? Vamos a hacer zoom para meternos de lleno en las interacciones que pasan dentro de un salón de clases. Hay una perspectiva,
el interaccionismo simbólico, que nos dice que la realidad no es algo que está escrito en piedra. Se va construyendo todos los días, en el cara a cara. Lo que un maestro espera de un alumno, las etiquetas que se ponen, cómo interactúan los estudiantes, todo eso crea la realidad del aula, momento a momento. Y claro, esto nos lleva a un punto crucial. Los estudiantes no son esponjas que absorben todo pasivamente. También se resisten, cuestionan, desafían. Las escuelas no son solo lugares donde se reproduce el sistema, sino también campos de batalla donde se lucha y se resiste a esas ideas dominantes. Hemos hecho todo un viaje, ¿no? Empezamos con esa promesa brillante y optimista de la escuela y llegamos a una realidad que es, la verdad, mucho más compleja y llena de conflictos. Entonces, para resumir, tenemos como 4 grandes lentes para mirar lo mismo. Para el funcionalismo, la escuela es una escalera. Para el marxismo, una máquina de clasificación. Para los weberianos, una guardiana que controle el acceso. Y para el interaccionismo, un escenario social. Ninguna tiene la verdad absoluta, pero todas juntas nos dan una imagen mucho más completa. Al final del día, la conclusión es bastante clara. La escuela está lejísimos de ser un lugar neutral. Es, en realidad, un campo de batalla central donde se está moldeando constantemente el futuro de nuestra sociedad. Y con esto, volvemos al principio. La escuela le da forma a nuestro mundo. Pero ahora que las reglas ocultas del juego son un poco más visibles, la pregunta cambia. Ya no es solamente ¿para qué sirve la escuela?, sino más bien ¿para qué queremos que sirva? Entender cómo funciona el juego es sin duda el primer paso para poder cambiarlo.